Hola, yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que me conoces, sigo siendo el mismo peregrino gris. ¿Cómo están ustedes, peregrinos? Bueno, no pensé que el video de la reacción de On, esta canción de BTS, de este grupo coreano, iba a gustar tanto. Pero más allá de eso, algo que a mí me impactó muchísimo fue los comentarios que ustedes me dejaron abajo de ese video. Sobre todo cuando empiezo a leer que muchos de ustedes, muchos de los seguidores, muchos de los peregrinos que siguen este canal son fan de esta banda. Pero no solamente son fan porque sí, porque tocan lindo y cantan lindo, sino porque verdaderamente esta banda les trajo un cambio en su vida. Muchos de ustedes me han escrito que las letras de estas canciones los han ayudado a seguir adelante, los han ayudado a salir de la depresión, a sacarse de la cabeza la idea del suicidio. Entonces yo vibro con aquellos que hacen el bien y pensé, si una banda hace tanto bien al corazón, no solo de los seguidores, sino de tantas personas, pues vale la pena profundizar. Yo no voy a entrar en la historia de la banda ni nada de eso, porque les voy a dejar dos links abajo, uno de Esther Palma, que trata mucho el tema de esta banda, y también el canal de Mon Lyrics, que tiene sus letras en español. El video que vamos a analizar hoy es un video que ustedes me han pedido. Un video que los peregrinos me han pedido, que se llama Love Myself. Así que vamos a ir ya sin tanto lío. Vamos a ir a analizar este video. Vamos a ver. Vamos a subir un poquito el volumen. Wow, esta letra se viene con todo, ¿eh? Me está gustando mucho más que la de On, que analizamos la vez pasada, que también estuvo muy buena. Wow, qué lindo. Bien. Wow, qué bueno. Qué bueno. Wow. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué buena que está! ¡Ah! Wow, no. Wow, qué buena. Vamos a. Para. No, mamma mía, qué buena que está. Me encantó, para que me repongo. Muy bien, bueno, vamos a ir analizando parte por parte entonces esta canción que ustedes mismos me han pedido. Mi reacción ya la tienen. Así que bueno, vamos a empezar, a ver. Con un gatito, muy bien. Love myself. Abro mis ojos en medio de la oscuridad. Muy bien. Cuando los latidos de mi corazón son desconocidos. Cuando el no conocerte a vos mismo, el no conocernos a nosotros, no reconozco los latidos, mi interioridad, no reconozco mi interioridad, no me reconozco. Te miro en el espejo, tu mirada con miedo y una pregunta pendiente. Ese te miro al espejo, no es que yo estoy hablando en segunda persona, pero me estoy mirando a mí mismo, ¿verdad? Es decir, yo me miro al espejo y digo, veo un desconocido, no reconozco los latidos de mi corazón y en el espejo veo un desconocido, no me conozco, no sé quién soy, ¿no? Tu mirada con miedo y una pregunta pendiente. ¿Cuál es esa pregunta pendiente? Quizás es más difícil amarte a ti mismo que amar a alguien. Esto me encantó.
es mucho más difícil amarnos a nosotros, aceptarnos a nosotros, perdonarnos a nosotros mismos. Es terrible. A veces somos los jueces más sanguinarios con nosotros mismos. No nos perdonamos nada, pero también por orgullosos eso, ¿no? Entonces no me reconozco, no reconozco los latidos de corazón y me digo, es mucho más fácil amar a otros que amarme a mí mismo. Y eso es cierto, es cierto. Sí, ok. Seamos honestos y admitamos que los estándares que pones, son más estrictos contigo mismo. Es lo que se estaba diciendo. A veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos. Queremos ser, no sé, perfectos. Queremos ser como Dios. Queremos ser inmaculados. Queremos ser... no nos gusta como somos y nos ponemos esos límites. Tengo que llegar a tal... Somos muy exigentes con nos hacemos mierda. Somos terribles con nosotros mismos. El anillo de crecimiento en tu vida es parte de ti, de lo que eres. El anillo es un círculo, ¿no? Es parte de lo que eres. El crecimiento es parte de lo que eres. Ahora, perdonémonos a nosotros mismos. Esto es clave. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere vivir en libertad? Hay que perdonarse a uno mismo. Hasta que nosotros no nos perdonamos, no somos libres, no somos felices, no somos espontáneos, siempre nos estamos cuidando, ¿verdad? No nos reconocemos, no nos amamos, es terrible. Nuestra vida es demasiado larga para rendirnos. Confía en mí dentro de este laberinto. Esto me llamó la atención porque muchas veces nosotros decimos, la vida es corta, la vida es corta. Y es cierto, tenemos una vida larga, una vida para vivirla bien, no para vivirla amargado y enojados con nosotros mismos continuamente. Nos hacemos mucho daño, ¿no? Y confía en mí, dentro de este laberinto, somos un laberinto. Es decir, el conocernos a nosotros mismos es muy difícil por eso, porque somos extraños hacia nosotros mismos, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué letra! Después del invierno, la primavera llegará. Es decir, en el invierno está todo muerto, está todo dormido, ¿no? Cuando uno inicia a entrar en ese laberinto, a conocerse a uno mismo, inicia a tener vida. Por eso el perdón te sana, el perdón hacia vos mismo te da vida, te hace resurgir, te hace ver la vida con otros colores, hace resurgir en vos esa primavera, esa juventud. La primavera está relacionada con la juventud, el invierno con la vejez. A veces somos viejos interiormente, ¿no? ¡Wow! Pará. Bajo la mirada de la fría noche volví a esconder a mi miserable yo. No me gusta ver ese miserable yo, no me gusta verlo y lo escondo. Lo escondo. Terrible. Di vueltas y vueltas, doy vueltas y vueltas, pero caí para encontrarme con esas incontables estrellas. Caí. Muchas veces nuestras caídas, nuestras limitaciones, nuestros errores nos muestran verdaderamente quiénes somos nosotros y no nos tenemos que asustar de eso. Al contrario, tenemos que asumir, porque gracias a esas limitaciones, gracias a esos errores, gracias a esas caídas, somos lo que hoy somos. Y tenemos que aprender a asumir esas heridas, esas cicatrices. ¡Qué hermosa letra! Estoy encantado con este grupo. El objetivo de esas miles de brillantes flechas soy yo. ¿Me has demostrado que tengo razones? Sí. Me has demostrado que tengo razones, debería amarme a mí mismo, pero totalmente. A ver, me has demostrado, yo obviamente soy sacerdote, lo relaciono todo con Dios, pero Dios muchas veces en mi vida personal me ha demostrado que tengo que amarme. ¿Por qué? Porque si Él, siendo Dios, siendo perfecto, siendo el omnipotente, me ama con el desastre que soy yo, ¿cómo no voy a amarme a mí mismo que soy un desastre? Entonces Él me demuestra, dando su vida en la cruz,
que me ama y que yo también tengo que amarme. Está buenísima esta letra, chicos, está muy buena. Respondo con todo mi aliento y con todo el camino que he recorrido. Uno recorre un camino en la vida y vos no sos el mismo que fuiste ayer. Y uno tiene que responder a este amor a uno mismo con todas las fuerzas y con todo ese camino recorrido. ¿Qué quiere decir? Con todo lo que somos. Con todo, no podemos negar lo que somos. Somos esto, ¿qué le vamos a hacer? A ver. No, me emociona esta letra, está espectacular. El yo de ayer, justo lo que hablábamos, el yo de hoy, el yo de mañana, todo mi ser, estoy aprendiendo cómo amarme a mí mismo. Ciertamente tengo que amar el yo de ayer y el yo de hoy, porque de lo contrario no voy a poder amar el yo de mañana. Si yo amo el yo de ayer, de mi pasado, si lo asumo, lo reconozco, ¿cómo no voy a amar esta? No, está hermosa. Wow. Sin excepciones, sin dejar nada atrás, todo de mí. Es decir, no puedo amar solamente una parte, no puedo amar solamente lo bueno. Y lo otro, y el resto, tengo que amarme todo porque Dios me ama con todo lo que soy, hasta con ese pecado que no puedo cambiar. Con todo me ama. Entonces yo tengo que amarme, tengo que aceptarme. Hasta que no me acepto, no me voy a redimir. Todo de mí tengo que amar, dice, sin excepciones, sin dejar nada atrás. Está espectacular. Tal vez no haya una respuesta. Ok, no siempre tiene que haber, tenemos que tener respuesta a todo, chicos. Tal vez esta podría no ser la respuesta. Sí, tal vez no. Incluso para amarme a mí mismo, no necesito el permiso de alguien más. Esta frase me encantó. Yo no necesito el permiso de nadie para amarme. Yo tengo que amarme. Yo puedo amarme. No, no, está muy buena, wow. Todavía me sigo buscando a mí mismo. Eso es importante en nuestra vida. El buscarnos a nosotros mismos, el conocernos a nosotros mismos. San Francisco de Asís decía, ¿quién soy yo, Señor, miserable gusano? ¿Y quién eres tú? Es decir, el conocerme a mí mismo me da esa libertad en el amor. Hasta que yo no me ame, no voy a poder amar a los otros. Hasta que yo no me perdone, no voy a poder perdonar a los otros. Pero es importante conocernos. Mientras más me conozco, con todo lo que yo soy, más me tengo que amar. Porque Él me ama y Él me lo demostró. Mi triste yo, mi lastimado yo. Para que acá me perdí porque me fui. Todavía sigo buscando. Ahí, que habíamos quedado ahí, ¿no? Pero no quiero morir de nuevo. El sepultarme, ¿verdad? No quiero sepultar mi pasado, no quiero sepultarme mis heridas. Quiero vivir, pero el vivir implica vivir con todo. Mi triste yo, mi triste yo, mi lastimado yo, porque ciertamente después de un camino... ¿Quién no está lastimado, chicos? ¿Quién de nosotros no está lastimado? Nuestro corazón está lastimado, nos lastimamos a nosotros mismos, nos lastiman los otros, nos lastima nuestra historia, tenemos heridas en nuestro corazón. Será hermoso este yo triste, este yo lastimado, va a ser hermoso, sí, será hermoso. A ver, así es mi corazón, sabe que hay un camino para amarme a mí mismo, que es la aceptación. Con todo lo que es. ¿Qué es lo que necesitaba? Este camino es para mí, es algo solo para mí. Ciertamente lo tengo que hacer yo, no lo va a hacer el otro por mí. No tengo miedo porque es mi propia existencia. El camino lo hacemos nosotros. El camino es personal y eso no es egoísmo. El otro, yo no voy a hacer el camino por vos. Hasta que vos no te aceptes, hasta que vos no te ames, y yo no puedo hacer nada. Lo mismo Dios, no puede hacer nada. Está en tu libertad amarte o no amarte, querer seguir viviendo o no querer seguir viviendo, sanarte o no sanarte. Es tu camino. Desde el comienzo hasta el fin, del final. La respuesta es solo una. ¿Cuál es esta respuesta? Ahí viene la respuesta a la pregunta del inicio.
¿Por qué sigues escondiéndote detrás de una máscara? ¿Por qué fingimos lo que no somos? ¿Tanto miedo tenemos al rechazo? ¿Por qué nos disfrazamos de algo que no somos? ¿Por qué seguimos con una máscara puesta? Lo que pasa es que los otros somos muy malos también con las personas, ¿no? Con las equivocaciones del resto. Siempre etiquetamos, ¿no? Ahí va, la divorciada, el gay, el homosexual, el racista. Y claro, uno tiene miedo también de expresarse y ser como uno es, ¿verdad? Pero bueno, no hay que echarle la culpa a los otros. Depende de nosotros, decíamos también. Incluso las cicatrices creadas por mis errores son mi constelación, son parte de mí. Cuando el Señor resucitó, lo primero que hizo es mostrar las cicatrices. Y ahí fue que lo reconocieron. Con las cicatrices en las manos, las cicatrices de la cruz. Entonces nosotros vamos a ser glorificadas ciertamente. Bueno, nuestras cicatrices, que son experiencia de vida, de nuestros errores, de nuestras luchas, todo eso, van a ser glorificadas el día de mañana. Ese es el tema. Lo que pasa es que nos cuesta asumirlo. El Señor asumió. Lo primero que hizo es mostrar las cicatrices. Y fue ahí donde lo reconocieron. Nosotros nos reconocemos también en nuestras cicatrices. No, esta canción no tiene desperdicio, chicos. Ahora entiendo mucho lo que ustedes me escribían. Me ha demostrado que tengo razones para vivir, para amarme a mí mismo. Ciertamente que sí. Respondo con todo mi aliento. Bueno, vuelve a repetir esa frase. Tengo que responder con todo mi aliento, con todo mi ser, con todo lo que soy, hasta con esas cicatrices también. Todavía dentro de mí, en mi interior, mi corazón, ¿sí? Está mi torpe yo. Sí, está mi torpe yo. Sí, pero me has demostrado que tengo razones. Debería amarme a mí mismo. Esta parte, para, que me emocioné. Soy un desastre, pero Él me demostró que debo amarme. Debo amarme. Porque Él me lo demuestra todos los días. Cada vez que vos abrís los ojos al amanecer, es una oportunidad más de vida que Él nos da. Estoy aprendiendo cómo amarme. Sí, siempre. Es un aprendizaje. El amor es artesanal. El arte de amar, ¿no? Es un arte amarse. Y uno va aprendiendo todos los días de su vida a amarse, a reconocerse, a perdonarse. No es fácil, pero se puede. Responder con todo el aliento. El aliento es la vida, ¿no? Con toda mi vida, el aliento de vida. El yo de ayer, el yo de hoy y el yo de mañana. Estoy aprendiendo cómo amarme a mí mismo. Y eso tenemos que hacer todos, sin excepciones, sin dejar nada atrás. Lo que habíamos dicho, todo mi ser, toda mi historia, hasta con esos errores que me molesta reconocer. No, espectacular. A ver, ¿sí que acá? No, sí. Espectacular, chicos. Vamos a apagar esto. No, me encantó la letra. Muchas gracias a aquellos que me han recomendado esta reacción. Déjame en la cajita de comentarios qué opinión tenés vos de esta letra, si conocías esta letra, si conocías esta banda. Déjame algunos datos, si querés que haga otras reacciones, no solo de esta banda, sino también de otras, me lo decís. Y bueno, para no estirarme más, aquí los dejo. Espero que les haya gustado la reacción que tuvimos en este canal. Si te gustó, dale un like, compartilo con tus amigos y por qué no también con tus enemigos, con tu amigo interior y con tu enemigo interior. Suscríbete al canal del Peregrino Gris si no estás suscrito todavía. Y nada más. Muy bien. Nos estamos viendo en un próximo video. Los amo y ámense mucho. Pase bien y aportarse bien. Si es que pueden. Y claro que podemos. Chau, los quiero. ¿Vieron? Este es un regalo que me hizo mi fraternidad, a la cual le tengo muy agradecida, que fue para el día de mi cumpleaños. Chau.